no les gusta tener un ministro de Economía, no que lo opaque, pero que tenga posiciones propias, que tenga un discurso propio, más allá del discurso del presidente. ¿Cómo debe ser en un gobierno, y de esto creo que tiene alguna experiencia, cómo es en un gobierno, cómo debe ser? El gobernante tiene que, o el gobernador, el presidente, el intendente, tiene que tener la rienda bien fija y el ministro de Economía obedecerlo, o puede tener un juego libre o debe tener un juego libre en algunas cosas. ¿Cómo es la relación ideal? Bueno, lo que usted está planteando, Jorge, yo creo que es una discusión que nace con el propio sistema presidencialista en Argentina y en otras partes del mundo. En realidad la conducción política es del titular del Ejecutivo, o sea, el presidente, gobernador o intendente, es quien debe marcar las pautas, quien debe conducir los procesos, pero quien lleva adelante la parte económica debería tener ciertos grados de libertad, al menos, no para tomar decisiones autónomas, pero sí para plantear los pros y los contras que pueden tener estas decisiones, lo cual enriquece el proceso de toma de decisiones de un presidente, por ejemplo. Cuando todo es monocolor, cuando todo es sí y se agacha la cabeza y no hay ningún tipo de discusión, se corren riesgos de que a lo mejor ese perfil o el ángulo con el cual se toma la decisión pueda ser equivocado y nadie advierta que hay error en esto. Claro, porque yo digo, ¿cómo gobierna una persona si no es con sus equipos? O sea, yo no creo que ningún presidente, ni intendente, ni gobernador pueda saber todo de todos los temas. O sea, está claro que cuando tiene que Seguro. tomar alguna medida de política industrial o política económica o de educativo, lo que fuere, tienen que tener, o debería, uno piensa eso, un equipo de gente que estudia, que sabe y que le explicará y el presidente de última dirá, bueno, sí, me parece, pero qué sé yo no me animaría a tomar una decisión sobre política nuclear si no tengo idea. Pero no parece que los gobiernos funcionen así, No, digo al daría la revés. impresión que prevalecen otras cuestiones, pero si usted tiene un menú de opciones, yo creo que un buen ministro es aquel que le puede brindar al presidente un menú de opciones con los pros y los contras para que éste tome las decisiones. Ahora, si las decisiones ya están tomadas, el ministro se convierte simplemente en un ejecutor o simplemente en un tenedor de libros, en el caso de la economía, y es poco lo que puede aportar precisamente al éxito de ese presidente. ¿Y ahora qué vamos con esto? Nos corremos un poquito hacia la izquierda económicamente hablando, el país se correrá un poquito hacia la izquierda, digamos, habrá un poco más de gasto público, independientemente del control férreo que aparentemente quería tener la Baña, se repartirá de otra manera. Es poco lo que se conoce de la ministra designada, pero yo puedo darle algún tipo de indicio que uno toma de declaraciones públicas hechas por ella siendo presidenta del Banco Nación. Planteó dos cuestiones muy claras en su momento, una de que no era imprescindible un arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que se podía seguir creciendo y avanzando sin tener este tipo de acuerdos, y por otro lado, siempre abogó por una política distributiva del ingreso, sin dejar muy en claro en base a qué pauta, simplemente con una mayor participación del sector asalariado en la distribución del ingreso. Estas cuestiones creo que están muy claras en el perfil de la Ahora, nueva yo digo, ministra. está bien, ¿no? Porque he escuchado mucho decir eso, y nadie creo que en su sano juicio puede decir, no, yo estoy en contra de la distribución del ingreso. O sea, Seguro. todo el mundo está a favor de que el asalariado participe más en la distribución del ingreso, de que la torta, el reparto de la torta sea equitativo. El problema es cómo se hace para llegar a eso, y ahí es donde me parece que hay diferencia, porque yo puedo creer que diciendo, bueno, mañana, porque si fuera tan fácil, soy presidente, por decreto aumento el 500% los sueldos. Y mañana tengo una inflación galopante, una hiperinflación que me licua el aumento. O sea, todos estamos de acuerdo en distribuir. El problema es que no nos ponemos de acuerdo cómo es la mejor manera de distribuir y cómo podemos agrandar la torta para distribuir mejor, ¿no? Y ahí vamos a seguir discutiendo ese tema o el gobierno tendrá claro cómo se resuelve ese problema. Bueno, es de esperar que lo tenga claro, porque el principal problema que hoy tiene la economía argentina en el corto, en el mediano y que no debería trasladarse a largo plazo es la inflación. Es decir, el gobierno ha venido menospreciando el escenario inflacionario que tiene Argentina, pero hay presiones muy fuertes por el lado de los costos, por la falta de inversión, por la falta de capacidad productiva instalada en aquellos sectores en donde la demanda ya ha hecho que se utilicen el 100%,
Entonces esta puja distributiva que lo estamos viendo, cortando autopistas, con cierto grado de violencia en algunos reclamos, tienen por dentro una presión muy grande que puede desbordar aún más la inflación en el futuro, y que si en el año 2006, que es un año despejado de cuestiones político-partidarias eleccionarias, no se toman las medidas que hay que tomar, indudablemente que nos vamos a encontrar con serios problemas a futuro. Y de esta inflación que hemos venido teniendo este año, hay muchos que lo responsabilizan a la baña, incluso muchos analistas hoy y muchas publicaciones. ¿Usted cree que es culpa suya, se lo puede culpar a la baña, o el hecho, o la presencia de la baña en realidad evitó que fuera aún mayor? Yo creo, partiendo del final de lo que usted plantea, la baña ponía cierto equilibrio dentro de las cuestiones de este tipo, dentro del gabinete y dentro de las decisiones del gobierno. No obstante ello, no existe un culpable, personas físicas que sean culpables de la inflación. Hemos visto incluso que el propio gobierno busca identificar a determinada empresa, a determinado sector. Hay un conjunto de situaciones que es muy compleja, que van desarrollando y van cimentando un proceso inflacionario, que es eso lo que está pasando en Argentina. Doctor, en estos días. como economista me imagino que usted ha tenido mucho contacto con economistas mujeres. Yo me preguntaba si significa un cambio importante que por primera vez en el Ministerio de Economía esté una mujer, y además cómo cree que el presidente Kirchner ha priorizado justamente poner una mujer. Si primero pensó en la economista y luego en la mujer y priorizó de alguna manera su capacidad, o como contrapartida primero pensó en la mujer y luego en su capacidad y de alguna manera le dio un signo de debilitamiento al Ministerio de Economía para quedarse él con más poder. Bueno, yo creo que las capacidades no se miden por género, ni por religión, ni por raza. Es decir, si la ministra demuestra que realmente tiene esas capacidades, tiene esas habilidades, tiene la fortaleza para plantarse frente a determinadas situaciones que puedan llevar a la economía en un camino equivocado, indudablemente que la elección nos estará demostrando qué es lo que se priorizó. Conociendo el carácter del presidente, uno, y voy al fondo de su pregunta, uno piensa que lo que ha buscado, además de la capacidad y la afinidad ideológica que podría haber, tener alguien con no tantos grados de libertad como lo tenía Labaña hasta ahora. Ahora, respecto al tema de la afinidad ideológica, porque a mí me da toda la impresión, no solamente por el... y no específicamente por el cambio de la baña, por Felisa Micheli, que de última Felisa Micheli la llevó la baña al gobierno. O sea que tampoco uno podría pensar que poner a Felisa Micheli en reemplazo de la baña hay un cambio ideológico No hay un giro de 180 fondo. grados. Pero por otros cambios. Haber puesto a Nilda Garré en el Ministerio de Defensa es un signo ideológico, y Tayana como canciller es otro signo ideológico importante. O sea, da la impresión que este gabinete es más kirchnerista puro en cuanto al personalismo del presidente, en cuanto a lo ideológico del presidente. Por lo que usted ha podido ver en estos casi 3 años de gobierno que lleva Kirchner, ¿Kirchner tiene claro que con la manera de ver el mundo que él tiene se sale adelante, o todavía él duda? Porque a mí me da la impresión que a veces duda, que no está muy seguro de que su manera de pensar y ver la vida sea la mejor. Yo creo que este es un presidente muy convencido de lo que hace y de lo que siente. Creo que las dudas pueden estar planteadas por lo que la coyuntura o la respuesta que pueda tener, ya sea de la sociedad en lo interno o del exterior, le puedan brindar frente a determinadas medidas, pero no que tenga dudas. ¿Sí? No, porque me llamó la atención cierta actitud, por ejemplo, qué sé yo, uno lo ve a Kirchner y le parece que él tiene ganas de decir que Bush es un desgraciado. Esa es la impresión que lo dice. tiene. Y no solo no lo dice, sino que hasta en la última cumbre de Mar del Plata le estuvo pidiendo favores, digamos. O sea, como que no se animara, o como que no está seguro de que tiene que romper. A mí me da la impresión de que a Kirchner le gustaría decir cosas o plantarse a nivel regional con otro tipo de liderazgo más ideológico, y no termina de tomar esa decisión. Sí la ha tomado Chávez, por ejemplo, claramente, digamos. O sea, por ahí es un análisis que yo veo de afuera y no es así. Por eso le quería preguntar cómo lo veía usted, sobre todo en materia económica, ¿no? En estas cuestiones el mundo no es tan lineal, Jorge. El mismo Chávez que usted pone como ejemplo. Chávez vende casi toda su producción petrolera a Estados Unidos. Ayer hace un lanzamiento de bonos para el año 2016-2020, tiene ofertas por el doble de lo que había emitido, y de esas ofertas, si usted ve quiénes son los oferentes, 85% son capitales de Estados Unidos. Entonces uno
no termina de ver o de terminar de entender cómo se va dando este proceso. Sí creo que en el caso de Argentina, el presidente Kirchner tiene una formación ideológica muy fuerte. Bueno, ahí es donde yo lo voy. manifiesta. Kirchner sabe, en el gobierno se entiende todas estas cosas que el mundo lo negocia, porque me da la impresión que a veces somos... Ahí yo creo que por sobreactuar en lo ideológico, por ahí caemos en cuestiones muy infantiles. Y la cumbre de Mar del Plata fue un ejemplo. Económicamente, ¿lo ven como un gobierno de izquierda los profesionales, los especialistas de este gobierno? Bueno, ¿Se lo puede definir así? Yo creo que los estereotipos de izquierda o derecha sí creemos que, o estamos viendo que es un gobierno en donde la intervención del Estado le es mucho mayor que en otro gobierno que pudiera plantearse. Creemos que estamos viendo en que el accionar del gobierno es mucho más agresivo, en donde los grados de libertad que puedan tener los mercados para actuar son mucho menores. Vuelvo a la baña en particular, porque empecé preguntando si había que preocuparse y usted más o menos respondió, bueno, un cambio de piloto de tormenta en un momento siempre es un signo de atención, una luz amarilla por lo menos que se prende. Ahora, también es cierto que si igual lo iba a cambiar Kirchner, este parece ser el mejor momento para cambiarlo. Sale fortalecido de una elección, la macroeconomía, excepto el tema inflacionario, viene dando signos importantes, crecimiento económico, crecimiento industrial, índice de la construcción, etcétera, etcétera. La personalidad de un ministro de Economía que ya no está por sí sola o su ausencia puede generar movimientos en los mercados que tiendan a desinvertir, a gente decir, no, che, lo cambiaron a la baña, iba a invertir esto, no lo voy a invertir, lo voy a pensar, voy a invertir en otro lado, me lo voy a llevar a Uruguay, a Chile, a Brasil. ¿Puede generar solo un cambio de nombres eso? Esas cuestiones se plantean en lo inmediato, o sea, la incertidumbre que se genera en las primeras horas o en los primeros días de producido el cambio. De hecho, usted tiene ayer al dólar escapándose un poquito, la bolsa bajando casi 5%, pero ahora depende del gobierno, depende de la nueva ministra, depende del presidente, cortar este proceso de incertidumbre lo antes posible diciendo, bueno, estas son nuestras políticas, aquí vamos a encarar los problemas de esta forma, vamos a introducir una agenda de políticas de Estado que no la teníamos hasta ahora o no, es decir, vamos a ir trabajando la coyuntura o no únicamente. Entonces, todas estas respuestas las va a tener que dar el gobierno lo antes posible. Una forma de responder es el silencio. Entonces, a lo mejor si no hay respuestas, estas cuestiones puedan verse exacerbadas, no tanto por el lado del dólar, sino fundamentalmente por el lado de las inversiones, que de hecho no hay un flujo de inversión en Argentina lo suficiente como para convertir esta magnífica recuperación que ha tenido la economía en un proceso de crecimiento sustentable en el mediano y largo plazo que brinde empleo, que brinde mayor seguridad, etc. Pero esta inquietud va a durar unos días, digamos, hasta que haya una señal clara o no, en caso de que opten por el silencio. Exacto. A mí se me ocurría pensar sobre el tema este de la pregunta que hacía Federico recién de si somos más de izquierda, menos de derecha, o más de derecha. No sé, primero pensando en Menem Kirchner, digamos, como una supuesta oposición, y yo en el fondo, la verdad que no le veo tanta diferencia. O sea, yo veo que sí, que hay un dólar alto contra un dólar bajo, esto genera diferentes movimientos en cuanto a la exportación y la importación, diferentes sectores privilegiados, había sector servicio muy privilegiado durante el gobierno de Menem, telefónicas, por ejemplo, y demás, y hoy el sector agropecuario beneficiado con el 3-1, digamos, algunos sectores exportadores, petróleo. Pero me parece que en el fondo es lo mismo. Digamos, yo quiero creer en un país donde alguien quiere poner un kiosco y no tiene que pasar por, no sé, las horcas caudinas y sufrir, y eso es intervención pura del Estado en Menem, en Kirchner, en Duhalde. Es decir, una persona que quiere iniciar un trabajo, tiene una idea brillante, ¿cómo la lleva adelante? Dice, hay políticas de crédito, pero política de crédito, no sé si hay políticas crediticias. Hay bancos que dan crédito, no sé si eso basta para configurar una política crediticia. O cómo oriento yo el nivel de producción, o cómo oriento yo el nivel de perfil económico de un país. Leía a Toffler que planteaba, dice, bueno, pero cómo países como México, como sobre todo Brasil, la India, Argentina mismo, no desarrolla una tecnología del campo.
en cuanto, qué sé yo, a materia de clima, detectores de tormenta y demás, y no lo ha hecho. Y yo en eso no veo, y en la educación no veo que se prepare una educación y se disponga para ver, bueno, qué perfil de país vamos a tener acá 10 años, qué perfil de profesionales necesitamos, cómo los vamos a instruir para ese país que estamos preparando. Y a mí en eso yo lo veo exactamente igual en Kirchner, en Menem, en Duhalde. No sé cómo lo ven ustedes a eso. Sí, acá, bueno, el planteo que usted hace, Jorge, es muy amplio y yo creo que hace el fondo de la cuestión que explica mucho de las frustraciones argentinas. Y empiezo por el final. Yo creo que el retroceso mayúsculo que ha vivido el proceso educativo y el proceso de formación en Argentina es muy grave frente a dos situaciones que ni el Estado de Menem ni el Estado de Kirchner abordaron en la profundidad necesaria. Por un lado, la reforma del Estado, con lo que esto significa, que no es simplemente echar gente por la ventana hacia la calle, ni tener una política salarial restrictiva, sino un Estado eficiente, eficaz, que cumpla los roles, que precisamente participe en ese proceso de formación y educación. Y por otro lado, que Argentina se enfrentó al mundo global sin definir en qué cadenas de valor se iba a insertar. O sea, hoy nos va bien con la soja, bueno, realmente corremos la frontera agropecuaria, después nos quejamos que la carne aumenta, y lógico, si cada vez tenemos menos cabeza, porque cada vez estamos sembrando más soja. Entonces, por darle un ejemplo, estamos permanentemente yendo desde un punto al otro sin definir cuáles son las cadenas de valor, como lo podría haber hecho, o como lo ha hecho Australia, Nueva Zelanda. O sea, vamos a la buena de Dios. Vamos en la coyuntura. Entonces, si por un lado tenemos gobernantes muy preocupados de qué va a decir la tapa del diario del día siguiente, y por otro lado tenemos una clase dirigente en los otros órdenes que deberían pugnar por estas cuestiones, que no lo hacen, o simplemente ya sea por temor, por desinterés, por la cuestión que sea, estamos en un país que no logra articular un proceso que le dé seriedad, que lo inserte en el mundo y que le dé a la gente la oportunidad para volver a tener aquella movilidad social que caracterizó a Argentina y que le hizo líder en Latinoamérica. Bueno, la última, y vuelvo al tema de la inflación, y después nos vamos a desayunar por ahí, tenemos. Y vuelvo al tema de la inflación, que usted manifestó como el tema central y más importante ahora, y creo que en general el gobierno ya también lo ve y lo reconoce, independientemente si la bañe más o menos culpable o lo que fuere. ¿Tiene una solución inmediata el tema de la inflación? Digamos, porque si la inflación de hoy es la desinversión del ayer, ¿cómo vamos a invertir tan de pronto para poder producir los bienes necesarios como para que esta carrera inflacionaria se detenga en lo relativamente inmediato? Después, la segunda sería, ¿qué riesgo corremos efectivo de que esta puja distributiva, entre comillas, se haga mal y se otorguen aumentos que van a perforar el índice de productividad y con lo cual van a generar más inflación y licuar el aumento que se dio? O sea, ¿estamos en un momento muy delicado o se puede encontrar una solución en el corto plazo? Estamos en el punto de inflexión. La inflación tiene un componente muy importante que son las expectativas. Y estas expectativas se desalientan con medidas concretas, con actitudes concretas por parte del gobierno fundamentalmente, y que los actores económicos la entiendan, la asuman, la internalicen. Lógicamente que la falta de inversión que ha sufrido Argentina en los últimos años no la va a solucionar de un día para otro. Por hacer un ejemplo, no vamos a tener energía abundante y todo el parque energético renovado y moderno de aquí a la semana que viene, pero sí, si se van indicando, se van dando señales de que hay intención de tomar este tipo de medidas, la parte o el componente de expectativa de la inflación indudablemente que puede contenerse. En ese sentido, lo de la baña es una señal negativa. Por el factor psicológico. En ese sentido es una señal negativa. Es una señal negativa por el propio Labaña en Mar del Plata, ya planteó la cuestión de las expectativas y bueno, tras cartón él tiene una salida del gabinete que no sorprende porque daba la impresión de que había enfrentamientos o se veían enfrentamientos no solo de política económica, sino eminentemente político y que en algún momento el quiebre se producía. Pero quiero completar
el razonamiento vinculado a la magnitud que tiene el problema inflacionario en estos días. Por otro lado, el gobierno ha aumentado el gasto público en forma considerable, es decir, hay beneficios derivados de la devaluación que se van consumiendo. Por un lado, la licuación del gasto, que significó la brutal caída de los salarios en términos reales, fruto de la devaluación, que ahora con aumento salarial y con un gasto público creciente, empieza a tener cierto impacto sobre el presupuesto. Sumado a que la decisión del gobierno es sostener un tipo de cambio alto con emisión monetaria que le permita con ese tipo de cambio recaudar vía retención de las exportaciones para seguir solventando ese gasto público, hemos entrado en un círculo no virtuoso en el cual va a haber que salir con medidas muy concretas y medidas que pueden tener un costo político en el corto plazo, pero que van a ser beneficiosas en el mediano y largo plazo. Héctor, el gobierno dice que ese gasto público es inversión pública, que motoriza social. la economía, que la mueve. Hay un aumento, creo que de 3 veces el presupuesto en obra pública, plantean, o sea, esa es la visión que ellos le dan, por lo menos públicamente, al asunto. Bueno, no es un gasto público innecesario. No, el gasto público tiene numerosos componentes. Si nosotros vamos a la necesidad de infraestructura que tiene Argentina para atraer inversiones, bienvenido sea. Ahora, si nosotros lo que vemos es, por un lado, gastos que no está muy claro cuál es el destino final, si vemos que no hay claridad en la competitividad de los precios de quienes acuden a las licitaciones de las obras públicas, si vemos que los subsidios necesarios por desempleo no tienen un programa de capacitación para reinserción laboral, a lo mejor en esas propias obras públicas, y sigue utilizándose como un mecanismo de sometimiento político, indudablemente que ese gasto público no es todo lo productivo que debería serlo. Entonces aquí hay que abogar por poner primero las cuestiones blanco sobre negro, muy claras, y poder discutirlas, poder plasmarlas y tomar las decisiones que hay que tomar en el momento adecuado. Si no, se toman con retardo y ya, sobre todo en materia económica, las herramientas no son malas ni buenas por sí, sino con la oportunidad que se aplican, quién las aplica y cómo se desarrolla. Héctor Paglia, muchas gracias por venir, muy amable. Nosotros nos vamos, nos despedimos, son 9:20 de la mañana ya, hemos estado charlando un poquito de la renuncia del ministro de Economía, que primer cimbronazo fuerte en lo político que tenemos desde que Kirchner es presidente, más o menos, ¿no? Muchas gracias, Héctor, muy amable, nos vemos. Gracias.